recibí un niño enfermo que nadie quería. Lo digo tal cual. Lo recibí yo, con las manos aún llenas de harina y el corazón encogido. Y esa decisión cambió mi casa, mi pueblo, y sin saberlo entonces, mi propia manera de envejecer. Vivía en un pueblo al pie de la sierra, donde el aire siempre supo a leña y a pan recién hecho. Mi horno de barro era mi compañía más fiel desde que Refugio se fue. Él había sido arriero también, hombre de manos callosas y sonrisa lenta. Era quien encendía el fuego por la mañana y sentía la masa como si fuera un animal doméstico, digno, vivo, que necesitaba cuidado. Cuando se murió, el hueco que dejó fue un silencio con olor a ceniza. No tuvimos hijos, no porque no lo hubiéramos querido, sino porque la vida de campo, el trabajo y las enfermedades de entonces no siempre permiten que esos deseos se cumplan. Mi día comenzaba antes de amanecer. Amasaba a oscuras, escuchando cómo el pueblo se despertaba con el ruido de las botas y el relincho lejano de algún animal. La masa, húmeda y tersa, se pegaba a las manos como si pidiera conversación. Horneaba tortas, bolillos y a veces pan de maíz, que hacemos con nixtamal, una forma antigua de cocer el maíz que lo vuelve más sabroso y nutritivo. Se hace remojando el grano en agua con cal. El metate, la piedra donde se muelen las nixtamas, tenía en mi casa un lugar de honor. Yo lo frotaba cada día, y su sonido, rasposo y constante, era una compañía más. Vendía el pan en la plaza, en la puerta de la iglesia, de casa en casa, y así pagaba el molino, la leña, y lo que sobraba lo guardaba en una alcancía de lata verde, con pintura desconchada y un dibujo de un gallo que a fuerza de tanto mirarlo ya parecía mi propio gallo. La gente del pueblo me conocía como la viuda que no se plegaba a grandes lamentos. Había respeto y cierta distancia, porque las palabras quedaron, muchas veces, a medias entre mi boca y la calle. Refugio había sido hombre de pocos reproches, y yo procuraba honrar su memoria, no con lágrimas públicas, sino con trabajo. La masa bien hecha, la hornada lista a tiempo, la casa limpia. A veces me sentaba al alba y hablaba con el horno. Era mi sermón privado. Decía su nombre en voz baja, como quien nombra a un ausente para que el recuerdo no se vuelva demasiado pesado. Esa rutina era una roca. El pan era mi manera de sostenerme en un mundo que se deshacía poco a poco en pequeñas pérdidas. La plaza del pueblo era un rectángulo de polvo y piedra, con una plaza de árboles que en verano daba sombra justa. La iglesia, con su campana de voz ronca, marcaba las horas y las festividades. Allí se juntaban los hombres a hablar de semillas y de cuentas, y las mujeres intercambiaban las noticias como quien comparte una receta, con certeza y sin adornos. Ese día en particular, recuerdo que el cielo estaba claro y el viento olía a rastrojo. Fue cuando el arriero apareció con una mula cansada y, detrás, con un trapo que parecía demasiado ligero para lo que contenía, traía a un niño. El arriero era hombre que conocía todos los vericuetos del camino. Su cara mostraba el polvo de kilómetros y sus ojos un cansancio antiguo. Lo vi detenerse frente al portal de la iglesia y mirar al pueblo como quien mide juicios. Al principio pensé que traía un paquete o tal vez una carga de leña. Pero cuando dijo, «Lo trajimos porque no había quien lo quisiera», la palabra «lo» cayó en mi pecho como una piedra fría. El niño estaba cubierto con un viejo chal y tenía la frente ardiendo. La piel le colgaba un poco en los brazos y sus ojos estaban entrecerrados por la fiebre. No se movía más que para respirar con esfuerzo. Había costras en las rodillas, marca de caídas, el pelo pegado a la frente por el sudor.
Sus manos parecían de cartón. Cuando lo vi, sentí el calor de su cuerpo como si hubiera sido un rescoldo. La gente, a su alrededor, miraba con curiosidad primero, con incomodidad después, y luego con la habitual mecánica de la indiferencia. Nadie se ofreció. Escuché a más de uno decir en voz baja que mejor que lo llevaran al asilo del otro lado del río, o que lo dejaran donde hubiera sido. No era cosa de encargarse de extraños. Aquel pueblo era de costumbres recias. Había una manera sutil de no implicarse, como si el no hacerlo protegiera a cada quien de una deuda mayor. No puedo decir que pensé mucho. No suelo ser impulsiva, pero hay momentos en que el cuerpo decide antes que la razón. Recuerdo que posé la yema de los dedos en su frente y me sorprendió la fiebre. Parecía pequeño volcán. Su respiración, cuando me miró por primera vez, fue un hilo. Entonces pensé en la alcancía de lata verde que estaba en casa, en las monedas que había ido juntando por si el molino pedía reparaciones o si la cuerda del horno se rompía. Sabía que si gastaba esas monedas nos tocaría comer menos durante la semana, que aparecería un hambre literal. Pero había algo más que pesaba: la idea de volver a mirar a la plaza sin haber hecho nada. «Hija, ¿qué haremos?», me dijo Catalina, la dueña de la tienda de abarrotes, acercándose con esa mezcla de pena y curiosidad que tienen los que creen en la caridad por pasos medidos. «Voy a llevármelo», respondí sin pensar en la hambruna que vendría. «No puedo verlo morir aquí, tirado como si fuera basura». Las palabras se dijeron como quien justifica un acto que ya está hecho. El arriero me miró con alivio y me entregó al niño como quien entrega una carga frágil. En su cara hubo una especie de agradecimiento que no necesita más que un gesto para ser completo. La mula volvió a su camino y la plaza retomó su rutina, como si no acabara de pasar nada verdaderamente distinto. Las mujeres siguieron con bolsas, los hombres con sus charlas. El panadero de al lado ajustó su delantal como quien vuelve a su tarea. Antes de salir, me acerqué a la iglesia. Padre Abundio, un cura de talla menuda y sonrisa serena, estaba apoyado en el marco de la puerta. Me tocó la mano como quien toca la mejilla de una enferma para medir su calor. «Has hecho lo que había que hacer», me dijo con voz baja. «Dios pone a prueba a los que pueden más de lo que creen». No me gusta que me digan lo que Dios quiere. Prefiero creer que hay una sencillez en el deber. Además, no quería que aquello se volviera un asunto de religiosidad pública. Le di las gracias y fui a casa con el niño envuelto entre mis brazos, sintiendo el peso de su respiración contra mi pecho como una campana pequeña que vibra. La primera noche en la casa fue larga. Puse la camita junto al horno, cerca del calor para que no se quedara solo con la fiebre. Abrí la alcancía, que ya no era de lata nada más. Tenía dentro medio centenar de monedas, algunas partidas, otras limpias. Todas con historias de venta de pan a destiempo, de favores devueltos con lentejas. Las conté en la mesa, y mientras lo hacía, miraba al niño que respiraba con una fragilidad que me obligaba a inventar ocupaciones para que la mente no se colapsara en pánico. Decidí ir a ver a don Fulgencio al día siguiente. Era el único que, aunque su consulta no fuera abundante, atendía en el pueblo y tenía buen trato. Su botica olía a alcohol y a un mundo de jarabes. Siempre decía que la medicina era más saber escuchar que recetar. El camino a la casa de don Fulgencio era un trozo de tierra con piedras sueltas. Pasé por la plaza donde la gente aún discutía el precio del maíz. Al verlo, él me miró con esa calma de quien ya ha visto muchas noches y sabe que no todo se arregla con una pastilla. «¿Qué traes, Consuelo?», preguntó, cerrando un libro de recetas con cuidado. «Un niño»,
dije, y al decirlo sentí una oleada de responsabilidad como si ya no pudiera deshacer lo hecho. Está enfermo, tiene fiebre y está desnutrido. No sé si podrá atenderlo. Don Fulgencio me siguió hasta la casa con paso lento, con su maletín de cuero que parecía guardarlo todo: vendas, frascos, memoria. Le tocó la frente al niño, miró su lengua, sus ojos hundidos, sus manos. No emitió pronunciaciones grandilocuentes. Fue práctico. Limpió las costras, le dio un suero. En la meseta, la forma era más bien un caldo con sales que se administraba con cuidado. Y nos habló de hidratarlo y de mantenerlo templado. Cobró lo justo. No era hombre de aprovecharse. Cogí las monedas de la alcancía y se las ofrecí sin remilgos. Él las miró y negó con la cabeza. Paga lo que puedas, Consuelo. No soy quien para negar. Pero guarda algo para ti. No servirá el pan si te desmayas de hambre. Sus palabras fueron como un tirón de freno. Tenía razón. Aquella noche supimos los dos que la decisión no era sólo sobre la salud del niño, era el inicio de una cuenta que nos obligaría a elegir entre el pan del mes y la vida recién llegada. Me acosté con una sensación de vértigo, con la camita junto al horno donde el niño resollaba. Cada vez que abría los ojos, buscaba su pecho con mi dedo para sentir si subía y bajaba. A las 2 de la mañana me levanté y fui a la alacena. Miré el saco de harina y las pocas bolsas de azúcar que quedaban. Pensé en la pila de pan a hornear, en los vecinos que normalmente me habían pagado a plazos. Pensé que hacer pan sería mi modo de pagar esa deuda, aunque aún no supiera si sería solo laboral o algo más profundo. La deuda de una vida salvada. Al amanecer, cuando la plaza todavía tenía esa luz fría de comienzo, la noticia se extendió como pólvora lenta. Consuelo se llevó al niño. Al principio fueron miradas sorprendidas, otras de reproche simulado. Ignoro si algunos pensaron que yo buscaba lástima o publicidad. No me preocupa lo que piensen los que no comparten el peso de las noches. Lo cierto es que, conforme pasaron los días, empezaron a aparecer gestos. Catalina dejó un poco de tijera para remendar ropa. Macario me trajo un saco de maíz para las tortillas. Remedios, que nunca había sido de muchos pasos, llegó con una olla de caldo que olía a ave. No fue una ola inmediata. La vergüenza de no haber ayudado en la plaza hizo que algunos se movieran con un paso enmendado. Decir que lo hicieron por culpa sería despreciar la ternura humana, porque mezclado con la vergüenza vino el deseo de hacer bien. Pero no todo fue reconocimiento. Hubo murmuraciones. ¿Qué hará la viuda con un niño que no es suyo? ¿Qué si la caridad se vuelve un teatro? Ese pueblo era así. Tenía memoria para las faltas y poca paciencia para el riesgo. Yo no respondía a las habladurías. Mi respuesta era el pan en la mesa y la mantita que puse sobre el niño para que no temblara con la noche. Le di un nombre en voz baja: Jacinto. No porque fuera un nombre grandilocuente. Lo elegí porque sonaba como si hubiera nacido en un patio de vecinas, sin pretensiones. A veces lo llamaba muchacho, otras hijo, otras solo tú. Los primeros días fueron de vigilia. Dormía a ratos y en esos ratos soñaba con refugio. Su cintura doblada mientras cargaba leña, su risa al probar una torta tibia. Soñaba que él volvía y se ponía a amasar como siempre, que discutíamos sobre si había que poner más sal o si la leña estaba demasiado húmeda. Eran sueños que me dejaban una nostalgia dulce, casi tolerable. Luego regresaba al cuarto del horno y el niño seguía respirando con esa respiración corta que me enseñaba la manera exacta en que la fragilidad humana se presenta, sin ruido, con pequeños detalles
que son los que definen la vida. En una de esas noches, cuando la fiebre le bajó apenas, lo encontré con los ojos abiertos y fijos en la lumbre del horno. Su mirada no era del todo clara. Había algo de sombra, como si hubiera sido privado de demasiadas cosas. Le hablé bajito, contándole de cosas simples, de cómo se hace una torta desde la harina hasta la mesa. Le dije que la masa necesitaba brazos firmes y paciencia. Él apenas reconoció las palabras, pero al posar su mano sobre la mía, sentí que un lazo se formaba, no por argumentos ni promesas, sino por la necesidad compartida de calor humano. Los vecinos empezaron a traer pequeños favores. La maestra Evaristo, un hombre que tocaba la campana de la escuela y tenía por costumbre leer a media voz, se ofreció para enseñarle a leer cuando estuviera mejor. No era tanto una oferta formal como un gesto. Si se queda aquí, yo me encargo de que sepa sumar y escribir su nombre. Padre Abundio pasó una mañana y se quedó un rato sentado, rezando en silencio frente al horno. No dijo grandes sermones. Traía consigo una porción de pan consagrado de más, que dejó en la mesa como señal de comunidad. Había, sin embargo, decisiones prácticas que tomar. Yo no tenía papeles para adoptarlo, ni dinero para pagar una consulta tras otra. Contaba con el pan, con el regateo de la leña y con la mano amiga de alguno que otro. Tuve que reorganizar las ventas. Vendía menos por la mañana para poder atenderlo, y eso significó que a veces me quedaba sin moneda para el día siguiente. Las noches en vela me volvieron más pequeña y más grande al mismo tiempo. Descubría que la capacidad de sufrir y de dar son parientes lejanos. Hubo un día que marcó la frontera entre el miedo y la esperanza. A los 4 días de haber llegado, el niño por fin abrió bien los ojos, sin ese velo de dolor que los cubría. No fue una recuperación mágica ni instantánea. Fue, en realidad, un descenso lento de la fiebre, un aumento en el color de sus mejillas y unas ganas torpes de probar un trozo de pan. Le di uno, mojado en caldo, y lo mordió con la torpeza de quien no ha comido en mucho tiempo. Me miró con esa mezcla de gratitud y sorpresa que tienen los que descubren que la bondad existe, aunque no la esperaran. En ese momento, algo en mi pecho cambió. No era alivio total, era la sensación de haber cruzado una puerta hacia un camino que no podía prever. Algunos vecinos, al ver que estaba mejor, se acercaron como si estuvieran reconquistando una deuda. Macario me dijo una tarde, con voz rasposa: «No dejamos que pase más hambre en la plaza. Si necesitas leña, ven. Si necesitas maíz, dilo». Catalina vino con una bolsa de piloncillo, el azúcar moreno en forma de cono, porque decía que la fuerza venía también del sabor. Esos gestos, pequeños y desorganizados, empezaron a coser lo que la indiferencia había rasgado. A pesar de todo, no voy a fingir que la cosa fue suave. Había noches en que la culpa me mordía. ¿Había hecho bien en gastar la alcancía? ¿Sería yo capaz de sostener por meses aquello? ¿Qué pensaría el pueblo si la situación se endurecía? Esas preguntas me acompañaban como sombras, pero la vista del niño, ahora menos apagada, era una respuesta práctica. Uno no siempre tiene que pensar en términos de heroísmo. A veces basta con hacer lo necesario. Y lo que era necesario en aquel momento era amasar pan y vigilar la respiración. Con los días empecé a notar pequeños cambios en la plaza. La confitería del señor Aurelio bajó el precio de la sal para quienes vinieran a comprar pan. La costurera Remedios se ofreció a remendar la manta del niño sin pedir nada a cambio. Fue un movimiento lento, no una repentina conversión moral, pero suficiente para que yo dejara de temer la soledad absoluta.
Había, además, conversaciones nuevas en la esquina. Algunos hablaban de responsabilidad compartida. Otros, con la misma voz de siempre, murmuraban que no valía la pena meterse en asuntos ajenos. El primer mes fue un mes de prueba. Yo me quedaba sin dinero en ocasiones, pero siempre aparecía una mano para remendar la historia. Lo observado en la plaza, la vergüenza que se transforma en ayuda, fue algo que aprendí a leer. Las comunidades se corrigen, a veces tarde y a veces por mecanismos imposibles de nombrar. No fue nobleza del público, fue, en su mayoría, conciencia de haber mirado hacia otro lado y haber vuelto a mirar con culpa y con deseo de reparar. No digo que todos volvieran por buen ánimo, muchos lo hicieron por la incomodidad de la mirada propia. Aún así, el resultado era real: el pan en la mesa, la leña, la alegría torpe del niño al aprender a pronunciar su nombre sin trabas. Cuando empecé a hornear otra vez con regularidad, Jacinto se sentaba al borde de la mesa y observaba cómo la masa cambiaba de textura. Era curioso, y en sus gestos había una atención que me sorprendía. Inclinaba la cabeza como quien estudia un libro. Lo llamaba a amasar con la mano mía guiando la suya. No había una pedagogía rígida. Era un aprender por repetición, por imitación, por el contacto constante con las cosas. Le enseñé a espolvorear la mesa, a pesar la levadura, a hacer pequeños cortes en la masa para que respirara en el horno. Él aprendía lento, con una mezcla de torpeza y diligencia que me hacía sonreír. Cada pan salido del horno era una pequeña victoria, una notificación de que algo en ese cuartito de barro comenzaba a enderezarse. Sin embargo, aunque el niño mejoraba y aunque la plaza se movía a ratos con generosidad, no habíamos resuelto el asunto del porvenir. No tenía papeles que lo legalizaran como hijo, ni recursos para asegurar su educación por completo. El futuro era una mesa sin sillas, y yo, con las manos enharinadas, no siempre sabía si podría poner más de lo estrictamente necesario. Las noches traían esa incertidumbre como un animal que espera debajo de la cama. Pero había algo que me sostenía: la sensación de que, por primera vez desde que Refugio se fue, la casa volvía a llenarse de pasos. A veces me parecía que el horno, que había sido cómplice de soledades, ahora respiraba con una compañía distinta. Y aunque la pregunta de ¿hasta cuándo? Pendía sobre nosotros como nube de lluvia, en la rutina cotidiana había una fuerza que no se puede medir en monedas: la costumbre de cuidarnos mutuamente. Una tarde, mientras barría la puerta, llegó el maestro Evaristo con una libreta en la mano. Hablamos un rato sobre la escuela, sobre si el niño podía aprender a leer las letras que había en los carteles de la plaza. Le dije que aún era pronto, que la fiebre lo había dejado débil. Él insistió con esa calma de hombre convencido de que la educación no espera a la edad perfecta. Se trabaja con lo que se tiene. Me contó de sus alumnos, de las tareas que proponía, y me miró con esa mirada de quien sabe que una vida puede enderezarse con tinta y paciencia. «Si lo queréis», dijo, «yo le enseñaré los primeros trazos». No es mucho, pero es un comienzo. Acepté sin dramatismos. Cada propuesta era un alivio en la carga cotidiana, un soldado más en el empeño de sostener a aquel niño que ya olía a pan y a hogar. La plaza, el horno, la escuela, la cura práctica de don Fulgencio, la voz baja de padre Abundio, los gestos de Catalina, Macario y Remedios, todo se convirtió en una red que, aunque no perfecta, era real. Yo empezaba a sentir que la decisión de abrir la alcancía no había sido solo un acto de impulsividad, fue un acto que activó la capacidad de otros para también responder. Al final de ese primer tramo del camino, en una mañana de lluvia fina que dejaba la tierra olorosa a promesa,
vi a Jacinto correr por primera vez sin detenerse por fatiga. Sus piernas, delgadas pero firmes, lo llevaron hasta la puerta del horno. Se detuvo, se volvió, y como si algo le hiciera falta, vino a abrazarme la pierna, con la torpeza de quien no sabe aún cómo usar el afecto. Fue en ese abrazo que sentí que ya no era solo mi decisión. Había algo que trascendía el sentimiento momentáneo. Era el inicio de una cadena silenciosa, hecha de migajas, de monedas, de miradas que se enderezaban. No puedo decir que en ese instante supiera cómo terminaría la historia. Nadie puede. Lo que sí sé es que, mientras el olor a pan invadía la cocina y la lluvia silbaba en el tejado, algo se había empezado a tejer. Y aunque el dinero seguía siendo poco y los temores no habían desaparecido, una certeza me visitó. La generosidad, aunque venga de una alcancía humilde, pone en marcha más manos de las que uno puede contar. Pasaron los años como el humo se disipa, despacio, con trazos que no se notan hasta que uno mira hacia atrás y ve el camino entero. Aquella primavera en que Jacinto empezó a correr, las rutinas se consolidaron. Las mañanas volvieron a tener un orden: levantar la masa, prender la leña, dejar que el horno tomara la respiración justa antes de recibir los panes. Él ya no era solo el niño que había llegado con fiebre. Era el que traía la leña, el que barría la puerta y el que, poco a poco, aprendía a reconocer el punto en que la masa estaba lista para ser doblada. Sus dedos, antes huesudos, fueron llenándose. La cara se redondeó. La mirada se volvió más firme. En la plaza, la gente dejó de decir la viuda con el niño y empezó a decir el horno de Consuelo y Jacinto. Había en esa frase una forma nueva de reconocimiento. No era tanto una exaltación como una constatación de hecho. El trabajo conjunto se hizo visible. Yo no lo contó como si fuera un logro personal, porque había habido manos de muchos para sostenernos. Pero sí sentía una alegría discreta cada vez que un vecino regresaba a casa con un pan todavía tibio en la mano y me decía: «Hoy la torta salió como antes». Eran palabras pequeñas que para mí pesaban más que un saco de maíz. Sabía que el pan era puente, alimentaba cuerpos y también la confianza mutua. El maestro Evaristo cumplió lo que dijo. Empezó a traerle tareas sencillas: trazar las letras en la libreta con una caña afilada, copiar los números en la pizarra, leer las palabras del cartel del tendedero. Nos sentábamos juntos al atardecer, con la libreta sobre las rodillas de Jacinto y la luz que entra por la rendija del horno como si fuera una lámpara doméstica. A veces el chico se frustraba, otras se reía de sus propias faltas. Yo aprendí a no corregir demasiado. Comprendí que la educación también se regaba con paciencia. Don Evaristo tenía esa paciencia que no necesita alardes. Enseñaba a sumar devolviendo panes por el precio correcto, a leer con los nombres de los vecinos, a entender que una letra bien escrita puede abrir una puerta. Nunca tuvimos papeles que declararan formalmente la filiación. En nuestro pueblo no todo debía estar en tinta para ser verdad. Las cosas más ciertas eran las que se sostenían con acciones. Quien cuida, quien alimenta, quien enseña. Si alguien necesitaba una referencia, decía: «Consíguelo con la de la panadería, la que crió a Jacinto». Eso bastaba. Con el tiempo, la costumbre hizo lo demás. Los lazos notariales quedaron suplantados por la lealtad palpable. Hubo inviernos duros. Recuerdo uno en particular. La sierra tuvo heladas que hicieron quebrar más de un tallo y las ventas bajaron porque la gente priorizaba otros gastos. Pese a todo, el horno siguió encendido.
En esas noches largas, cuando la leña crujía y el viento golpeaba los cristales, me llegaban recuerdos de refugio que eran como fotografías amarillentas, su forma de secar la masa en la rodilla, su risa baja cuando se le quemaba la comal. A veces, en el silencio, me parecía sentir sus manos. No era consuelo sobrenatural, era la memoria que hace compañía. Jacinto, por su parte, aprendió a doblar la masa con firmeza. Sus manos adquirieron la callosidad necesaria. Le daba orgullo. «Mujer, fíjate», me decía, «ya casi no se me pega la masa». Yo respondía con su pan favorito, una torta tibia, untada con un poco de manteca cuando podíamos permitirla. La comunidad siguió tejiéndose. Catalina y Remedios ya no fueron visitas puntuales. Se convirtieron en amigas constantes. Catalina trajo un día una vieja caja de costura con hilos, botones y retales, y me dijo que con eso haría vestidos para los hijos de Jacinto cuando llegara la hora. Macario, por su parte, aparecía con semillas o con alguna pieza de metal que necesitábamos en la panadería. Eran gestos que no llenaban la alcancía, pero hacían posible la vida cotidiana. Eso aprendí. La generosidad se prolonga en actos cotidianos, no en gestos grandilocuentes. El tiempo fue colocando cada cosa en su sitio. Jacinto terminó por ser el encargado de las hornadas en las tardes que yo prefería descansar. Yo seguía levantando la masa por la madrugada porque era mi costumbre y porque el horno tenía conmigo un trato antiguo. Pero él tomó las riendas de la tarde. La observación del dorado, el golpe de campana que indicaba la salida de los panes, la venta en la puerta con esa voz que ya no era tímida. Su relación con la clientela se volvió franca y sin afectaciones. Los vecinos respondían con fidelidad. Compraban a veces a crédito, pagaban con otros favores o simplemente tenían paciencia. En algún momento, cuando el joven tenía edad suficiente para hablar de su propio porvenir, apareció esperanza. No fue un amor de telenovela. Llegó con la misma naturalidad con la que llegan las cosas importantes en la vida de campo, por la costumbre de verse todos los días. Era hija de un jornalero que trabajaba en los tiempos de cosecha, una mujer con manos fuertes y sonrisa franca. Le gustaba cómo Jacinto cuidaba el pan y decía que un hombre que respeta la leña y la masa es digno de confianza. No es que yo me entrometiera en asuntos de corazón, pero observarlos fue una alegría callada. Los veía hablando en la sombra del portal, compartiendo un pan, enseñándole a ella algunos trucos para amasar. Cuando decidieron casarse, el pueblo se reunió sin saber si era para celebrar o para mirar. Al final, fue ambas cosas. La boda fue sencilla. Una misa en la iglesia con padre Abundio que, como siempre, habló en voz baja sobre el deber y el cuidado. No hicimos banquete ostentoso. Cada quien trajo algo, una olla de tamales de la tía Remedios, un poco de quelite guisado, un pan entero para partir. Fue suficiente. En la casa, la mesa se llenó de gente que reía y recordaba. Hubo llanto también, por mi parte y por la suya, lágrimas que no eran de dolor, sino de gratitud. Ver a Jacinto con la camisa planchada, con esa expresión de hombre que asume responsabilidades, me hizo pensar que mi decisión de aquella tarde en la plaza no fue un hecho aislado, fue la semilla de una línea que ya daba frutos. Vinieron los hijos. Las primeras noches con una criatura en brazos trajeron toda la complejidad de la vida, alegría, miedo, nuevas preocupaciones económicas. Recuerdo el primer llanto de mi nieto como si fuera un instrumento afinado por la necesidad. Era una nota que obligaba a todos a estar atentos. La casa se llenó de risas nuevas, de piezas pequeñas de ropa colgadas para secar, de una mesa que pedía más tortillas. Jacinto y Esperanza trabajaban en equipo.
Ella aprendió a amasar y a vender, y él aprendió a cambiar pañales con esa torpeza que vuelve visibles los afectos. Fue otra etapa de aprendizaje. Criar también es oficio. La panadería, que había sobrevivido a varios veranos y a inviernos crudos, fue adaptándose, no por deseo de progreso, sino por necesidad. Un horno reparado aquí, una vaca remendada allá, quizá un nuevo comal que nos permitió variar en la oferta. A veces vendíamos pan solo para alivianar la jornada, otras inventábamos dulces con piloncillo para los días de feria. La economía seguía siendo frágil. Siempre había cuentas que saldar, deudas con el molino, promesas de pago que se estiraban. Aún así, el pan siguió siendo sostenimiento. Aprendí que el verdadero ahorro de una casa rural no es acumular monedas, sino generar redes. Don Fulgencio, que al principio fue quien apagó la fiebre, se fue haciendo presencia recurrente. Llegaba a la puerta con remedios sencillos, con recomendaciones de cuidado y con consejos que muchas veces venían de escuchar la respiración de las cosas. No se convirtió en benefactor espectacular. Simplemente fue el médico de pueblo que aparecía cuando hacía falta. Cuando alguno de los chicos se quebraba una rodilla o tenían fiebre de nuevo, él estaba allí. No exagero su figura. No era milagroso, pero sí era humano y competente dentro de lo que su consultorio de madera permitía. Hubo momentos complicados en los que pensé que todo podía venirse abajo. Recuerdo una plaga de termitas que dejó a medias una de nuestras tarimas para amasar. Fue una alarma. La reparación costaba dinero y tiempo. En otra ocasión, una enfermedad leve recorrió la casa y los niños tuvieron que quedarse en cama por varias semanas. Fueron épocas en las que se contó con las manos de la comunidad otra vez. Alguien traía leña, alguien cuidaba al niño mientras yo iba a vender, alguien se ofrecía a remendar una sábana. Eso no convirtió nuestra vida en algo fácil, pero sí la volvió soportable. La lección estaba clara. Nadie sobrevive a la ruralidad solo. La vida buena se hace entre todos. Con el paso de las décadas, vi transformarse la frente del pueblo. No en político o en obra mayor, sino en costumbres. Algunos viejos se fueron, otros llegaron. La escuela quedó con más niños. El mercado fue abriéndose más días. Vi nacer a nietos que jugaron entre sacos de harina y que aprendieron a no temer al horno, porque el fuego es amigo cuando uno lo respeta. Escuché anécdotas que me devolvían los recuerdos de refugio, contadas por quienes lo conocieron. La memoria no se pierde, se comparte. En mis ratos de soledad, a veces escribía en hojas cortadas lo que quería dejar. Recetas, medidas por mano, cómo elegir la leña. No por vanidad, sino para que alguien que viniera después supiera mantener la hogaza con el mismo cariño. Cuando la edad empezó a pesarme, sentí que mi papel mudaba. Ya no podía agachar la espalda con la misma facilidad. A veces me dolían las manos por el trabajo de años. No dejé de levantarme temprano, pero los panes de la madrugada los sacaba con más cuidado. A ratos me sentaba en la puerta a observar a Jacinto y a sus hijos moverse con la misma naturalidad con la que yo un día lo hice. Era como ver una continuación que me hacía sonreír. Había en mí una mezcla de orgullo discreto y de alivio. Había cumplido con algo fundamental, y eso no siempre sucede en la vida. Mi salud empezó a dar señales de que el tiempo no perdona. Fueron achaques comunes. Las piernas que se hinchan en verano, el aliento que se cansa más al subir una cuesta. Fui al médico. Don Fulgencio ya no estaba tan joven, pero seguía siendo el remedio humano de nuestro pueblo, y me dijeron que debía cuidarme, que hiciera menos esfuerzo.
Lo intenté. Dejé a Jacinto encargarse de las hornadas más pesadas y me concentré en las recetas y en la atención a la casa. En la paz de esos días sentía la presencia de la historia completa. La casa que había sido fría y que se fue llenando, los niños que crecieron, la plaza que aprendió a mirar diferente. Llegó un día en que supe que me faltaba poco tiempo. No fue una epifanía dramática, sino una certeza tranquila que se instaló como el primer frío del otoño. Llamé a Esperanza y a los niños y les pedí que se sentaran a mi lado. Les di instrucciones simples. ¿Cómo combinar las harinas? La medida de la levadura según el clima. ¿Dónde escondía la cucharita con la receta del pan de maíz que hacía mi madre? Les pedí que cuidaran la leña y que no se dejaran intimidar por las promesas de compra que no se cumplen. Les pedí, sobre todo, que cuidaran el horno como a un animal herido pero noble, con respeto y sin piedad para el descuido. No eran grandes mandatos, eran las cosas prácticas que sostienen vidas. La despedida fue sencilla. No busqué monumentos ni epitafios. No me interesa que me canten grandezas. Quería, en cambio, que el horno siguiera encendido, que la masa no perdiera su memoria. Entre los últimos días recibí la visita de Padre Abundio, que, con la calma que le caracterizaba, me tendió la mano y dijo palabras que no eran doctrinas apabullantes, sino frases para hacer compañía. Recibí la visita de Catalina y de Remedios, que trajeron ollas calentitas. Recibí la caricia de los nietos que, aun siendo pequeños, entendían que algo se terminaba. Y recibí la mano de Jacinto, ahora robusta y con las venas marcadas por el trabajo, que no soltó la mía. Murió en mí una forma de estar sola. No fue un suceso espectacular. Cerré los ojos con la sensación de que, en esa casa, algo había cuajado. El pan como oficio, la familia como tejido, la comunidad como red. Sentí que la historia que había comenzado por una decisión impulsiva, sacar de la alcancía monedas para pagar a un médico, había creado, con lentitud, una línea de vida que ya no dependía exclusivamente de mi esfuerzo singular. Cuando respiré por última vez, fue con la conciencia de que mi gesto inicial había activado manos, costumbres y amores. No pretendo que eso convierta a nadie en santo. Simplemente fue la demostración de que un acto humano, por pequeño que parezca, puede volverse colectivo. El funeral fue íntimo. El pueblo vino en su mayoría. Esperaban dar la última muestra de respeto a la mujer que había mantenido el horno encendido durante años. Padre Abundio habló con esa voz que no busca el aplauso y ponderó la dignidad del trabajo y la lealtad silenciosa. No hubo discursos grandilocuentes, las palabras fueron sencillas, como la vida que uno quisiera recordar. En la puerta del horno hubo una fila de vecinos que colocaron panes como ofrenda, no por ritual, sino por cariño. Catalina lloró con discreción. Macario se llevó un saco de harina en señal de ayuda. El gesto de muchos fue más reparación que alabanza. Sabían que, en algún momento, habían mirado para otro lado y ahora traían lo que podían. Después de mi muerte, la casa siguió su curso. Jacinto se hizo cargo del horno con la naturalidad de quien ha sido formado en el oficio desde niño. Sus hijos crecieron entre sacos de harina y leña que chisporrotea. Hubo hechos simples que confirmaron el legado. Un nieto que prefirió aprender a amasar antes que emigrar. Una nieta que se casó con un vecino que respetaba la leña. Un panero joven que vino de un pueblo cercano y que pidió aprender con nosotros. Todo eso era, a su manera, la continuidad de lo que empecé. Con los años, a veces me llega la noticia de bodas,
de bautizos y de nuevos hornos en casas vecinas. Me cuentan que una receta mía se repite en otros barrios, que alguien enseñó a su hermano a cortar la masa siguiendo el gesto que yo enseñé. Esos relatos me llenan de una calma que no esperaba sentir. No se trata de fama, sino de saber que algo sencillo se reparte. La generosidad, entendí, se reproduce cuando encuentra condiciones mínimas, gente dispuesta, herramientas y la intención de cuidar. En silencio, en la intimidad de la memoria, pienso en todas las pequeñas decisiones que forman una vida. La moneda que saqué de la alcancía, la visita a don Fulgencio, la oferta de Evaristo para enseñarle a leer, la bolsa de piloncillo de Catalina, la costura de Remedios. Ninguna de esas acciones fue perfecta. Hubo titubeos, remordimientos, noches de hambre y voces críticas. Pero al final, el balance no se mide por la ausencia de errores, sino por el conjunto de actos que sostuvieron. La verdad es que la generosidad no anula la necesidad, la complementa. Cuando uno da lo poco que tiene, suele activar la disposición de otros a dar también, y esa es la verdadera trama de la comunidad. Si algo quisiera que quedara claro, es que no se trató de un milagro. No atribuyo la mejoría de Jacinto ni la prosperidad del horno a fuerzas sobrenaturales que garantizan recompensas por actos buenos. Lo que ocurrió fue el resultado de decisiones humanas concatenadas: cuidado médico, trabajo constante, educación, ayuda vecinal y, sobre todo, la perseverancia. Eso es más real y más asequible que cualquier promesa de bendiciones automáticas. Cualquiera puede, en su medida, hacer un gesto concreto y ver cómo eso cambia algo a su alrededor. A veces la transformación es lenta y no escandaliza. Otras veces se hace visible en la rutina diaria. Cuando me preguntan qué consejo daría, suelo decir dos cosas sencillas. Primero, que la dignidad del otro se respeta siempre, aunque la pobreza o la enfermedad nos incomoden. Y segundo, que un acto pequeño, realizado con decisión, puede ser el primer eslabón de una cadena que dure generaciones. No es poesía, es práctica. No se necesita ser rico para ser generoso. Se necesita tener valor para elegir la acción concreta cuando la indiferencia parece más cómoda. Quizá usted, que está escuchando esta historia, tiene en la mano una moneda, una palabra amable, una hora que puede ofrecer. No piense que su gesto no importa por ser pequeño. En mi caso, medio saco de monedas fue la diferencia entre la vida y la muerte de un niño. Fue también la palanca que movió manos y conciencias. No pido que nadie haga lo que yo hice exactamente. Pido, simplemente, que se abra la posibilidad de ver al otro como digno de cuidado. Hoy, al recordar, no busco consagrarme. Solo quiero testimoniar que la vida es una red de acciones cotidianas y que la generosidad práctica suele ser la que más transforma. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien y pregúntate, ¿qué pequeño gesto puedo dar hoy que dentro de años pueda sostener a una familia entera? Ese es el llamado que dejo, no a la grandilocuencia, sino a la decisión humilde y concreta de cuidar al que está al alcance de nuestras manos.